Imagina que estás en la antigua Jerusalén, hace casi 2000 años. La ciudad está llena de gente, de ruido, de colores. Es una época de agitación y esperanza. El pueblo judío vive bajo el dominio del Imperio Romano, que les impone impuestos, leyes y restricciones. Pero muchos judíos creen que pronto vendrá un Salvador, un ungido, un Mesías, que los liberará de la opresión y restaurará el reino de Dios en la tierra. Entre la multitud hay un hombre que llama la atención. Se llama Jesús de Nazaret y dice ser el Hijo de Dios. Predica un mensaje de amor, de perdón, de paz. Realiza milagros, cura a los enfermos, resucita a los muertos. Tiene muchos seguidores que lo llaman Señor, Maestro, Cristo. Pero también tiene muchos enemigos que lo acusan de blasfemo, de falso profeta, de rebelde. ¿Quién es este hombre? ¿Es realmente el Mesías que los judíos esperaban? ¿Por qué muchos judíos lo rechazaron y lo condenaron a morir en una cruz? En este video vamos a explorar las razones detrás de esta pregunta. Vamos a ver qué esperaban los judíos del Mesías, qué dijo y hizo Jesús, y cómo se generaron las tensiones entre el judaísmo y el cristianismo temprano. Vamos a ver cómo este rechazo ha afectado a la historia y a la identidad judía y cómo se ve en la actualidad. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje por el pasado, el presente y el futuro de una de las cuestiones más complejas y fascinantes de la historia de la humanidad. Para entender el rechazo judío a Jesús como Mesías, tenemos que empezar por conocer quién fue Jesús y cuál era su mensaje. Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad de Judea, alrededor del año 4 antes de Cristo. Era descendiente de David, el gran rey de Israel. Creció en Nazaret, una aldea de Galilea, al norte de Judea. Era judío y cumplía con la ley de Moisés, la Torá. Iba a la sinagoga, celebraba las fiestas, se circuncidó, se bautizó. A los 30 años comenzó su ministerio público predicando el Evangelio, que significa buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? Jesús anunciaba que el reino de Dios estaba cerca, que Dios iba a intervenir en la historia para juzgar al mundo, para salvar a los justos y castigar a los malvados, para restaurar a Israel y a las naciones. Jesús decía que Él era el enviado de Dios, el Mesías, el que tenía la autoridad para perdonar los pecados, para sanar las enfermedades, para expulsar los demonios, para enseñar la voluntad de Dios. Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, el que tenía una relación única y especial con el Padre. Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida, el que podía dar la salvación eterna a los que creyeran en Él. Pero Jesús no solo hablaba, sino que también actuaba. Recorría las ciudades y los pueblos de Galilea y Judea, acompañado de 12 discípulos y de muchas otras personas. Hacía milagros que eran señales de que el reino de Dios había llegado. Curaba a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos. Multiplicaba los panes y los peces, calmaba las tormentas, caminaba sobre el agua. Resucitaba a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Atraía a las multitudes que lo seguían con admiración, con curiosidad, con esperanza, pero no todos lo recibían con alegría. Jesús también se encontraba con la oposición, con la hostilidad, con el rechazo. ¿Quiénes eran sus adversarios? Eran las autoridades políticas, sociales y religiosas de la Jerusalén del siglo I después de Cristo. Eran los romanos, que gobernaban la región con mano de hierro, que temían cualquier levantamiento popular, que veían a Jesús como un agitador, como un rival, como una amenaza. Eran los saduceos, que controlaban el templo, el centro de la vida judía, que se habían acomodado al poder romano, que negaban la resurrección, los ángeles y los milagros, que veían a Jesús como un intruso,
como un hereje, como un blasfemo. Eran los fariseos que se dedicaban a la enseñanza de la ley, que se distinguían por su piedad y su rigor, que esperaban la llegada del Mesías, pero no como Jesús, que veían a Jesús como un transgresor, como un falso profeta, como un engañador. Eran los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los sumos sacerdotes, los miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo de los judíos, que tenían la autoridad para juzgar y condenar a Jesús. Estos grupos tenían sus propios intereses, sus propias agendas, sus propias visiones, pero tenían algo en común. No aceptaban a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué esperaban los judíos del Mesías? ¿Qué profecías mesiánicas había en el Antiguo Testamento? ¿Cómo las interpretaban los judíos? Profecías mesiánicas judías. El concepto de Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Se refiere a alguien que ha sido elegido y consagrado por Dios para una misión especial. En el Antiguo Testamento, el Tanaj o la Biblia hebrea, hay varios personajes que son llamados ungidos: los reyes, los sacerdotes, los profetas. Pero también hay profecías que anuncian la venida de un ungido singular, de un Mesías escatológico que actuará al final de los tiempos, que traerá la salvación definitiva a Israel y al mundo. ¿Qué dicen estas profecías? Hay muchas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, pero podemos agruparlas en 4 categorías principales. La profecía davídica se refiere a la promesa que Dios le hizo a David, el gran rey de Israel, de que su dinastía duraría para siempre, de que de su descendencia saldría el Mesías, que reinaría con justicia y paz sobre Israel y sobre todas las naciones. Esta profecía se encuentra en el segundo libro de Samuel, en los Salmos, en los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. La profecía sacerdotal se refiere al papel que tendría el Mesías como mediador entre Dios y los hombres, como el que ofrecería el sacrificio perfecto para expiar los pecados del pueblo, como el que establecería una nueva alianza entre Dios y su pueblo. Esta profecía se encuentra en el libro de Levítico, en los Salmos, en los profetas Isaías, Jeremías y Zacarías. La profecía profética se refiere a la misión que tendría el Mesías como el portavoz de Dios, como el que revelaría la voluntad de Dios, como el que anunciaría el juicio y la salvación, como el que haría milagros y señales. Esta profecía se encuentra en el libro de Deuteronomio, en los Salmos, en los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Malaquías. La profecía apocalíptica se refiere a la intervención de Dios en la historia, a la derrota de las fuerzas del mal, a la liberación de Israel y de los justos, a la instauración del reino de Dios, a la resurrección de los muertos y a la vida eterna. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel, en los libros apócrifos de Enoc y de los Macabeos, en los escritos de Qumrán y en otros textos judíos de la época. Estas profecías mesiánicas eran conocidas y esperadas por muchos judíos en el tiempo de Jesús. Pero no había una sola interpretación, sino varias. Algunos judíos esperaban un Mesías político, que fuera un rey guerrero, que derrotara a los romanos y a los enemigos de Israel, que restaurara el trono de David y la gloria de Israel. Otros judíos esperaban un Mesías espiritual, que fuera un sacerdote sabio, que purificara el templo y el pueblo, que ofreciera el sacrificio definitivo y que estableciera una nueva alianza con Dios. Otros judíos esperaban un Mesías celestial, que fuera un ángel o un ser divino, que viniera del cielo con poder y gloria, que juzgara al mundo y que inaugurara el reino de Dios. Otros judíos esperaban más de un Mesías, que fueran 2 o 3, que cumplieran diferentes roles y funciones,
que colaboraran entre sí para traer la salvación. Estas expectativas mesiánicas eran diversas y variadas, pero tenían algo en común. Ninguna se ajustaba plenamente a la figura de Jesús. ¿Qué dijo y hizo Jesús que no encajaba con las esperanzas judías? ¿Cómo reaccionaron los judíos ante su mensaje y sus acciones? ¿Qué problemas y conflictos surgieron entre Jesús y los judíos? Jesús no se ajustaba a ninguna de las expectativas mesiánicas judías, sino que las superaba y las transformaba. Jesús no era solo un rey, un sacerdote, un profeta o un ángel, sino que era todo eso y más. Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús era el Mesías sufriente, el siervo de Dios, el Cordero de Dios, el que cargaba con los pecados del mundo. Jesús era el Mesías resucitado, el Señor de la vida, el primogénito de entre los muertos, el que tenía las llaves de la muerte y del Hades. Jesús era el Mesías universal, el Salvador de todos, el que rompía las barreras entre judíos y gentiles, el que hacía de todos un solo pueblo de Dios. Pero estas verdades no eran evidentes ni fáciles de aceptar para los judíos de su tiempo. Jesús no se presentaba como un Mesías triunfante y glorioso, sino como un Mesías humilde y manso. Jesús no buscaba el poder y la violencia, sino el servicio y la paz. Jesús no se limitaba a cumplir la ley, sino que la interpretaba y la perfeccionaba. Jesús no se conformaba con el templo, sino que lo anunciaba como obsoleto y lo reemplazaba por su cuerpo. Jesús no se aislaba de los pecadores, sino que los acogía y los perdonaba. Jesús no se sometía a las autoridades, sino que las desafiaba y las denunciaba. Jesús no se identificaba con una sola tradición, sino que integraba y superaba todas las corrientes mesiánicas. Estas actitudes y acciones de Jesús provocaban la admiración de unos, pero también la indignación de otros. Muchos judíos se escandalizaban y se ofendían por lo que Jesús decía y hacía. Algunos de sus dichos y hechos más controvertidos fueron su afirmación de ser el Hijo de Dios, el que tenía una relación única y especial con el Padre, el que podía llamarlo Abba, que significa papá. Esto era considerado una blasfemia, una ofensa a la unicidad y a la santidad de Dios, una usurpación de su nombre y de su gloria. Su afirmación de tener autoridad para perdonar los pecados, para declarar a las personas limpias o impuras, para cambiar las normas del sábado, para interpretar la ley, esto era considerado una arrogancia, una invasión de la competencia de Dios y de los sacerdotes, una violación de la Torá y de la tradición. Su afirmación de ser el Mesías, el Cristo, el ungido, el que había venido a cumplir las profecías, el que era el esperado de las naciones. Esto era considerado una mentira, una falsedad, una decepción, una ilusión. Su afirmación de ser el Señor, el Kyrios, el que tenía el mismo título y el mismo poder que el emperador romano, el que era digno de adoración y de obediencia. Esto era considerado una rebelión, una sedición, una traición, una subversión. Su afirmación de ser el camino, la verdad y la vida, el que era la única fuente de salvación, el que era superior a Moisés, a Abraham, a los profetas, a los ángeles. Esto era considerado una soberbia, una exclusividad, una intolerancia, una provocación. Estas afirmaciones de Jesús no solo le granjearon la enemistad de las autoridades judías, sino también la incomprensión de muchos de sus seguidores. Muchos de los que lo habían seguido con entusiasmo lo abandonaron cuando vieron que no era el Mesías que ellos esperaban. Muchos de los que lo habían aclamado como rey lo rechazaron cuando vieron que no era el rey que ellos querían. Muchos de los que lo habían visto como un milagrero
Lo despreciaron cuando vieron que no era el milagrero que ellos pedían. Muchos de los que lo habían escuchado como un maestro, lo negaron cuando vieron que no era el maestro que ellos entendían. Así, Jesús se quedó solo, rodeado de enemigos, traicionado por uno de los suyos, negado por otro, abandonado por todos. Fue arrestado, juzgado, condenado, azotado, coronado de espinas, crucificado. Murió en una cruz, entre dos ladrones, bajo el letrero de Rey de los Judíos. Fue sepultado en una tumba prestada, sellada por una piedra, custodiada por soldados. Parecía el final de una historia, el fracaso de una misión, el desenlace de una ilusión. Pero no lo era. Era el principio de una nueva historia, el éxito de una nueva misión, el cumplimiento de una nueva esperanza. Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, al pecado y al mal. Jesús se apareció a sus discípulos, confirmando su identidad, su mensaje y su obra. Jesús ascendió al cielo, sentándose a la derecha de Dios, recibiendo el nombre que está sobre todo nombre. Jesús envió el Espíritu Santo, fundando la Iglesia, su cuerpo místico, su comunidad de creyentes. Jesús prometió volver para juzgar a los vivos y a los muertos, para consumar su reino, para reunir a su pueblo. Pero estas verdades tampoco eran evidentes ni fáciles de aceptar para los judíos de su tiempo. Jesús resucitado no se apareció a todos, sino solo a algunos. Jesús ascendido no se manifestó a todos, sino solo a algunos. Jesús prometido no volvió pronto, sino que se demoró. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo creer en esto? ¿Qué implicaciones tenía esto para la relación entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Qué diferencias teológicas y doctrinales surgieron entre ambos? Tensiones teológicas y doctrinales. El rechazo judío a Jesús como Mesías no terminó con su muerte, sino que continuó a lo largo de la historia. El surgimiento del cristianismo como una religión distinta del judaísmo fue un proceso difícil y conflictivo. Hubo muchos factores que influyeron en este proceso, pero uno de los más importantes fue la divergencia teológica y doctrinal entre ambos. ¿En qué se diferenciaban el judaísmo y el cristianismo temprano? Podemos mencionar algunas de las principales diferencias. La cristología se refiere a la doctrina sobre la persona y la obra de Cristo. Los cristianos creían que Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Los judíos no compartían esta fe, sino que consideraban a Jesús como un hombre, un profeta, un rabino, un líder, un mártir, pero no como Dios ni como el Mesías. La soteriología se refiere a la doctrina sobre la salvación. Los cristianos creían que Jesús había muerto en la cruz para expiar los pecados de la humanidad, que había resucitado al tercer día para vencer a la muerte, que había ascendido al cielo para interceder por los creyentes, que había enviado el Espíritu Santo para santificar a la Iglesia, que volvería al final de los tiempos para juzgar al mundo y para consumar su reino. Los judíos no compartían esta esperanza, sino que consideraban la muerte de Jesús como una derrota, su resurrección como una invención, su ascensión como una fantasía, su espíritu como una herejía, su retorno como una ilusión. La eclesiología se refiere a la doctrina sobre la Iglesia. Los cristianos creían que la Iglesia era el cuerpo de Cristo, la comunidad de los creyentes, el pueblo de Dios, la nueva Israel, la novia del Cordero, la familia de Dios. Los judíos no compartían esta identidad, sino que consideraban la Iglesia como una secta, una escisión, una apostasía, una traición, una abominación, una enemiga. La escatología se refiere a la doctrina sobre el fin de los tiempos.
Los cristianos creían que Jesús había inaugurado el reino de Dios, que estaba presente pero no pleno, que se manifestaba en signos y prodigios, que se expandía por la predicación y el testimonio, que se anticipaba en la Eucaristía y el bautismo, que se consumaría en la parusía y la resurrección. Los judíos no compartían esta visión, sino que consideraban el reino de Dios como futuro, pero no presente, como político, pero no espiritual, como exclusivo, pero no universal, como mesiánico, pero no cristiano, como terrenal, pero no celestial. Estas diferencias teológicas y doctrinales no solo generaron debates y disputas, sino también persecuciones y violencias. Los cristianos fueron acusados de blasfemos, de herejes, de traidores, de rebeldes, de impíos, de idólatras. Los judíos fueron acusados de ciegos, de obstinados, de asesinos, de deicidas, de malditos, de rechazados. Hubo enfrentamientos, agresiones, expulsiones, masacres, pogromos, cruzadas, inquisiciones, holocaustos. Hubo odio, rencor, venganza, resentimiento, desprecio, indiferencia. Hubo una brecha, una ruptura, una separación, una distancia, una enemistad, una hostilidad. Pero no todo fue negativo. También hubo momentos de diálogo, de respeto, de tolerancia, de colaboración, de amistad, de reconciliación. Hubo personas que buscaron el entendimiento, la comprensión, la aceptación, la convivencia, la solidaridad, la paz. Hubo iniciativas que promovieron el estudio, la investigación, la reflexión, la comunicación, la educación, la cultura. Hubo gestos que expresaron el perdón, la reparación, la gratitud, la admiración, el reconocimiento, el amor. ¿Cómo se ha visto este rechazo y este acercamiento a lo largo de la historia? ¿Cómo se ve en la actualidad? ¿Cómo ha moldeado la identidad judía? Interpretaciones históricas y contemporáneas. El rechazo judío a Jesús como Mesías ha tenido un gran impacto en la historia y en la identidad judía. A lo largo de los siglos, los judíos han tenido que enfrentarse a la cuestión de cómo relacionarse con el cristianismo, con sus doctrinas, con sus prácticas, con sus instituciones, con sus seguidores. ¿Qué actitudes y respuestas han adoptado los judíos ante el cristianismo? ¿Qué interpretaciones y valoraciones han hecho los judíos de Jesús y de su mensaje? Podemos mencionar algunas de las principales interpretaciones y valoraciones. La interpretación rabínica se refiere a la visión de los rabinos, los maestros y líderes de la tradición judía que se basan en la Torá, el Talmud, la Mishnah, la Gemara y otros textos sagrados. Los rabinos han rechazado a Jesús como Mesías y lo han considerado como un impostor, un mago, un seductor, un apóstata, un enemigo. Los rabinos han rechazado al cristianismo como una religión y lo han considerado como una idolatría, una herejía, una falsedad, una persecución, una amenaza. Los rabinos han rechazado la conversión al cristianismo y la han considerado como una traición, una apostasía, una deserción, una abjuración, una muerte. La interpretación filosófica se refiere a la visión de los filósofos, los pensadores y los intelectuales judíos que se basan en la razón, la lógica, la ética y la ciencia. Los filósofos han criticado a Jesús como Mesías y lo han considerado como un mito, una leyenda, una invención, una contradicción, una ilusión. Los filósofos han criticado al cristianismo como una religión y lo han considerado como una superstición, una irracionalidad, una inmoralidad, una ignorancia, una opresión. Los filósofos han criticado la conversión al cristianismo y la han considerado como una alienación, una sumisión, una renuncia, una pérdida, una decadencia. La interpretación mística se refiere a la visión de los místicos, los buscadores
y los espirituales judíos, que se basan en la experiencia, la intuición, la contemplación y la revelación. Los místicos han reinterpretado a Jesús como Mesías y lo han considerado como un símbolo, una metáfora, una manifestación, una inspiración, una iluminación. Los místicos han reinterpretado al cristianismo como una religión y lo han considerado como una vía, una expresión, una dimensión, una corriente, una posibilidad. Los místicos han reinterpretado la conversión al cristianismo y la han considerado como una búsqueda, una exploración, una integración, una transformación, una evolución. La interpretación dialógica se refiere a la visión de los dialogantes, los interlocutores y los colaboradores judíos que se basan en el respeto, la tolerancia, la comprensión y la cooperación. Los dialogantes han reconocido a Jesús como Mesías y lo han considerado como un hermano, un maestro, un sabio, un profeta, un santo. Los dialogantes han reconocido al cristianismo como una religión y lo han considerado como una hermana, una maestra, una sabia, una profeta, una santa. Los dialogantes han reconocido la conversión al cristianismo y la han considerado como una opción, una decisión, una vocación, una libertad, una bendición. Estas interpretaciones y valoraciones no son excluyentes, sino complementarias. Hay judíos que se identifican con una o con varias de ellas, que las combinan y las matizan, que las cambian y las enriquecen. Hay judíos que tienen otras interpretaciones y valoraciones que no se ajustan a ninguna de estas categorías, que son originales y creativas, que son personales y únicas. Hay judíos que siguen buscando, que siguen preguntando, que siguen dialogando, que siguen aprendiendo, que siguen creciendo. ¿Qué podemos aprender de estas interpretaciones y valoraciones? ¿Qué podemos aportar a estas interpretaciones y valoraciones? ¿Qué podemos hacer para mejorar la relación entre el judaísmo y el cristianismo? Hemos llegado al final de esta historia, en el que hemos explorado las razones detrás del rechazo judío a Jesús como Mesías. Hemos visto que se trata de un tema complejo y fascinante, que involucra aspectos históricos, culturales, proféticos, teológicos, doctrinales, interpretativos y valorativos. Hemos visto que se trata de un tema que ha marcado la historia y la identidad judía, que ha generado conflictos y violencias, pero también diálogos y reconciliaciones. Hemos visto que se trata de un tema que sigue vigente y relevante, que sigue generando preguntas y respuestas, que sigue desafiando y enriqueciendo. Te invitamos a que reflexiones sobre este tema, a que investigues más sobre él, a que compartas tus propias opiniones y experiencias, a que escuches las de los demás, a que busques el entendimiento y la paz. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, a que nos hagas tus preguntas, a que nos sugieras tus ideas, a que nos apoyes con tu suscripción. Te invitamos a que sigas nuestro canal, donde encontrarás más contenido relacionado con la historia y la religión, con el judaísmo y el cristianismo, con Jesús y el Mesías. Gracias por tu atención y hasta la próxima.